Hola, queridas y queridos lectores de Solo Summers. Estoy feliz de una charla más, una charla con café aquí en el ambiente de Summers y viendo del otro lado, pero muy cerquita de mí, a mi amigo Ricardo Iris, que hace años que no sabía de él. Sé que seguía publicando, que vivía por el mundo, pero ahora tenerte, querido Ricardo, aquí de nuevo en este espacio, en la casa de todos los mexicanos, que sé que quieres y que sé que aprecias con este libro, Comunica con éxito, me da muchísimo gusto. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Paulina. El honor es mío de estar aquí de nuevo contigo, de volvernos a encontrar, que el mundo da muchas vueltas y como bien dices, hacía años que no nos veíamos para compartir un buen rato. De eso se trata, de compartir entre amigos. Querido, para contarles a todos, quiero empezar por ese momento en que nos conocimos con un curso de felicidad y me encanta que sigas congruente y que vayan pasando los años y atravesamos todos una pandemia y sigas en la búsqueda de este tema tan importante que es conocernos a nosotros mismos, valorarnos, encontrar un estado de paz que nos permita ser mucho más conscientes, que nos permita sacar a tope nuestras virtudes, explorar nuestra creatividad. Y de pronto sentí este texto, Comunica con éxito, como una consolidación, querido Ricardo, más concreta, sin perder lo espiritual. Es decir, todos comunicamos. Yo soy una comunicadora, sabes que además estudié comunicación y hago estas conversaciones desde hace muchísimos años. Sin embargo, no tienes que ser así como profesionalmente un comunicador para sentir la necesidad de acercarte al otro y poder ser asertivo en ese encuentro. ¿Qué pasa con esta evolución tuya, querido Ricardo, de un curso de felicidad al método Integra y a Comunica con éxito, que ha hecho que sigas en esta búsqueda, que sigas publicando y que encuentres en los libros una gran herramienta para, por supuesto, conectar y hacernos entender que todo tu aprendizaje lo quieres compartir generosamente? Pues mira, como bien sabes, inicié con la felicidad porque fue una decisión de cambiar de vida, de cambiar de profesión y eso me llevó pues a descubrir ese mundo de la mente, del subconsciente. Y mi primer libro cuando comencé fue precisamente ese, un curso de felicidad. Pero bueno, lo que realmente había detrás, lo que realmente fue construyéndose fue Método Integra y obviamente, Método Integra, que es un lenguaje de programación para el subconsciente, que nos permite reprogramar el subconsciente con facilidad, con rapidez, sin tener que sufrir, después lo podemos aplicar en muchos ámbitos de nuestra vida. Es decir, hay muchas cosas que nos condicionan, que no nos permiten disfrutar plenamente del momento presente y sacar lo mejor de nosotros mismos y que lo podemos ir puliendo. Entonces, Comunica con éxito es precisamente un área fundamental que tenemos que pulir, ¿no? Un área que, lo queramos o no, somos seres sociales, somos seres que estamos comunicándonos continuamente con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo y en todas las partes, en todos los ámbitos en los que nos vamos moviendo, nos estamos comunicando. Incluso con nosotros mismos tenemos que aprender a comunicarnos, ¿no? Entonces, lo que he hecho con este libro, Comunica con éxito, que nace precisamente de un curso que ya venía realizando, que se llama de la misma manera, Comunica con éxito, es plasmar la posibilidad de forma guiada de que uno mismo pueda hacer todos esos cambios para abrirse a la comunicación, ¿no? Para abrirse a que pueda comunicarse de corazón al corazón, para que realmente pueda ser uno mismo cuando se comunica y no se vea limitado pues, por tantas memorias que llevamos a nivel interior que muchas veces cuando nos ponemos delante de otra persona afloran y nos limitan, nos cohíben o nos impiden realmente conectar con nuestra esencia y podernos comunicar pues desde el corazón, que es lo que deberíamos hacer. Y es un libro práctico, es un libro que te lleva de la mano en ese proceso de transformación para que pues a través de una serie de ejercicios vayas programando tu subconsciente para librarte de traumas emocionales, de bloqueos emocionales, para cambiar un montón de creencias que realmente te suelten interiormente para poderte comunicar de forma fluida lógicamente, de forma exitosa. Querido Ricardo, cuando yo te conocí, me acuerdo perfectamente hace unos años que casi no podía creer yo que fuera tan fácil. Y se los comparto porque tuvimos muchas conversaciones a este respecto, tú y yo, hace unos años cuando éramos jóvenes
y quizás bellos, y Más jóvenes que ahora, más, un más poquito. jóvenes, más jóvenes. Y quizás esta parte que me preocupaba a mí de repente de cómo conocernos tan a fondo, tú lo pones tan fácil que yo no lo podía creer. Y platicamos mucho acerca de esto porque tú me decías, está el subconsciente y por supuesto que lo puedes reprogramar y por supuesto que lo puedes redirigir y por supuesto que tú puedes estar en control. Cuéntanos un poquito cómo funciona nuestra mente, digamos, en el plano físico, que manifiesta lo de todos los días en automático y cómo funciona más bien esta mente o este subconsciente que está en otro nivel y que aflora cuando menos nos lo esperamos, pero que tenemos que aprender a escuchar, a modular, ¿no? Es como si tuviéramos el volumen muy alto o muy bajo y de repente conociéndonos más llegáramos así como al tono correcto, a la sintonía perfecta y al equilibrio, pero lo haces parecer tan fácil que me encanta que podamos tener en tantos libros ese camino y sobre todo ahora en este Comunica con éxito. Es que realmente es fácil, realmente lo es. Cuando sabes cómo funciona, cuando sabes cómo se estructura la información que tiene el subconsciente, porque al final tenemos una serie de memorias ahí en nuestro subconsciente que nos lleva a actuar en automático, ¿no? Que no tiene que pasar por nuestro pensamiento para que nosotros tengamos las respuestas que tenemos. Entonces, tenemos dos partes en nuestra mente, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es la que pasa por el pensamiento. Aquí en los lóbulos prefrontales es donde tenemos esa capacidad de pensar, de razonar, de encontrar soluciones a los problemas, todo lo que tú quieras. Pero después tenemos nuestro subconsciente, la mente subconsciente, que no pasa por el pensamiento, que es la que ejecuta sin que nosotros tengamos previamente que pensarlo. Es la responsable, por ejemplo, pues de todas las emociones con las que conectamos. No las pensamos previamente. Es la responsable de todos nuestros hábitos, todo eso que repetimos día a día sin tener que pasar previamente por la mente consciente y tomar una decisión de voy a hacer esto, lo hace el subconsciente. Es decir, que nuestro subconsciente es fundamental en nuestra vida porque es quien realmente dirige pues, la gran mayoría de todas las decisiones que nosotros tomamos y de todas las acciones que llevamos a cabo. Entonces, la clave no está en el subconsciente en sí. La clave está en las memorias que el subconsciente utiliza para tomar las decisiones que toma, para ejecutar las respuestas que ejecuta. Entonces, cuando entendemos precisamente toda esa estructuración a nivel de memorias que tenemos detrás y sabemos acceder al subconsciente, sabemos preguntarle, sabemos encontrar cuáles son las memorias que nos están condicionando para pues alcanzar un resultado. Por ejemplo, el de comunicarnos de forma exitosa, ¿no? El sentirnos bien y disfrutar cuando nos comunicamos. Cuando sabemos eso, encontrar esas memorias y sabemos liberarlas, entonces somos capaces de reprogramar el subconsciente y recuperar la libertad. La libertad a nivel mental, la libertad a nivel emocional y también a nivel físico, porque evidentemente tiene una repercusión directa a nivel físico. Entonces, la clave está ahí, en saber reprogramar el subconsciente pues de forma directa y de forma precisa. Y como digo, es algo que lo podemos hacer todos. Todos, no depende de la edad, no depende de tener grandes conocimientos. De hecho, yo los lunes desde hace ya muchos meses hago directos, ¿vale? Encuentros en los que pues ayudo a gente a eliminar fobias, a quitarse de duelos en directo y a voluntarios que van apareciendo. Es cuestión de unos minutos, es decir, en 3, 4, 5 minutos con cada uno eliminamos la fobia, quitamos el duelo y muchas otras cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque en el momento en el que sabes identificar cuáles son esas memorias y las sabes eliminar, y lo habitual, por ejemplo, en un caso de una fobia, en un caso de un duelo, muchas veces el tema de no ser capaz de comunicarte viene por fobias. Es decir, que delante de una situación que has vivido te ha generado un impacto a nivel emocional y después te impide, pues delante de esa situación, delante de muchas personas, por ejemplo, ser capaz de abrir la boca o de salir al escenario, ¿no? Pues bueno, en el momento en el que sabes identificar pues esas memorias que están detrás, habitualmente en estos casos traumas emocionales, bloqueos emocionales, y le cambias alguna creencia para que la persona se lo permita, se permita exponerse nuevamente a esa situación, la situación cambia radicalmente. Entonces, no es algo que requiere largos procesos, es algo que requiere entender y saber cómo acceder al subconsciente, identificar esas memorias y liberarlas, que son cosas totalmente distintas que cuando trabajamos con los ojos vendados, que no sabemos lo que estamos haciendo con el subconsciente, y mucho menos cuando vamos ahí y removemos la historia y conectamos con el recuerdo, conectamos con la emoción que hay detrás, que lo que hacemos es empeorar la situación durante un proceso que se puede alargar durante meses o años incluso.
Totalmente, querido. Mira, me hiciste pensar y se los comparto en una situación en la que a lo mejor alguien que era pequeño lo pusieron a hablar enfrente de la maestra y de todo el grupo, por supuesto, en su escuela y nunca logró hacerlo bien, ¿no? Se puso muy nervioso, los compañeros lo juzgaron, etcétera, etcétera, y se le quedó esa memoria para siempre. Y ahora resulta que es un ejecutivo que es incapaz de pararse delante de un micrófono, pero da la casualidad que es el líder de grupos de trabajo que necesitan oír de él. Y entonces te va llevando este Comunica con éxito casi, casi al paso por paso, en absoluto detalle para detectar eso. ¿Qué me está pasando? Pues me siento juzgado, inseguro, soy tímido, creo que no voy a poder conectar con mi gente, etcétera. Y entonces reconocer eso en primer lugar, ¿no? Esto que dices, el diálogo contigo mismo. Y después entender que una serie de pasos que están aquí en Comunica con éxito, que además son fáciles de lograr, te van a ir acompañando para adquirir esa seguridad, para tener ese aplomo, para ir bien preparado. Lo que me encanta de Comunica con éxito es que no nos lo pones fácil, querido Ricardo, es un trabajo que se tiene que hacer, pero a la vez me encanta que no sea, digamos, esta cosa inmediata que dice, bueno, pues nada, párate frente al micrófono, toma tu seguridad y adelante, siéntete tú. No, sino que va diciendo, prepara tu presentación, ve bien el diseño, conoce muy bien tu tema, investiga más, ensáyalo. Casi, casi que las herramientas que existen hoy están a tu servicio, úsalas. Y por supuesto, ¿cuál es tu característica especial? ¿Cómo es tu personalidad para que seas congruente contigo? Háblanos un poquito de esto que me fascinó. Sí, es fundamental porque muchas veces no somos capaces de enfrentarnos a esas comunicaciones simplemente porque no las hemos preparado y no nos sentimos seguros a la hora de transmitir ese contenido. Y todo tiene que partir de tener claro qué es lo que quieres conseguir. Es muy curioso porque vivimos en una sociedad en la que no se nos enseña habitualmente a plantearnos objetivos, plantearnos metas. Y claro, si no se nos enseña en general, por ejemplo, cuando buscamos pareja o cuando buscamos trabajo, no establecemos qué es lo que vamos a buscar o qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y lo mismo nos pasa con la comunicación. Si no tenemos claro qué es lo que queremos conseguir a través de esa comunicación que vamos a realizar, difícilmente vamos a conseguirlo. Entonces, si tú vas a hacer una comunicación, ya sea porque vas a hablar en público que te han invitado a hacer una conferencia, ya sea porque vas a impartir un curso, ya sea porque vas a hablar con tu pareja de un tema que es importante o con tus hijos porque los tienes que reñir porque se han portado mal. Lo que primero que tienes que hacer es partir de cuál es el objetivo, qué es lo que quieres conseguir en esa comunicación. Porque ese objetivo, el establecer el mejor camino, la mejor estrategia para llevar a cabo esa comunicación y lograr el objetivo, es lo que va a determinar totalmente la estructura y el montaje a la hora de comunicarlo. Y para eso, pues tienes que conocer cuál es tu interlocutor o tus interlocutores. No tiene nada que ver, por ejemplo, si vas a hacer una conferencia, si todo el público es homogéneo y todos están unidos por algo. Por ejemplo, si vas a hablar con médicos, pues obviamente es un colectivo muy concreto. Si vas a hablar con adolescentes, es un colectivo totalmente diferente. Si vas a un colectivo de mujeres, pues hay algo que las une y es totalmente diferente. Y si vas a un público que es totalmente heterogéneo, es totalmente diferente. Entonces, el modo en el que vas a tener que llevar a cabo la comunicación, pues lo vas a tener que adaptar, ajustar a esos colectivos. Porque si no, pues es difícil que conectes con ellos. Tienes que establecer esos vínculos de conexión y esa forma de comunicarte. Yo qué sé, si vas a hacer chistes durante la comunicación o hacer alguna broma, la broma la vas a tener que adaptar al público que tienes delante. Y si no, no la hagas, ¿vale? Si hay un riesgo de que esa broma no sea entendida, pues es mucho mejor no hacerla, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, por establecer el objetivo y después estructurando correctamente toda la comunicación y estructurando todo el desarrollo hasta llegar al punto final en el que tienes que cerrar de una determinada manera para generar impacto, pues lo tenemos que tener previsto, tenemos que tener preestablecido cuál va a ser todo ese desarrollo. Y si es la primera vez que lo haces, pues entrénalo antes. Piensa que a nivel neuronal, las cosas que hacemos por primera vez nos cuesta mucho más que cuando las hemos hecho varias veces antes. Entonces, nosotros si nos enfrentamos a una situación, imagínate la primera vez que le diste un beso a un chico, esa vez era mucho más difícil que la quinta, ¿no? ¿Por qué? Porque te enfrentabas a una situación totalmente nueva. Con la comunicación es lo mismo. Si vas a comunicar algo por primera vez, es muchísimo más complicado que si lo haces por quinta vez. ¿Por qué? Porque
cuando lo haces, ya estás estableciendo unas redes neuronales que se van creando a medida que vas haciendo esa comunicación. Y cuando creamos esas redes neuronales, pues obviamente nos estamos enfrentando a una situación totalmente nueva y eso nos cuesta más que cuando estamos utilizando redes neuronales que ya previamente las tenemos creadas. Entonces, si tú practicas esa comunicación una, dos, tres, cuatro, cinco veces antes de enfrentarte directamente al público, mejor vas a fluir muchísimo más y tu mensaje va a salir muchísimo más hilado, muchísimo más estructurado. Entonces, es muy importante la preparación previa para que después te sientas bien, te sientas más seguro en el momento de llevar a cabo esa comunicación. Totalmente, querido. Yo creo que es una invitación también constantemente en este libro a forma y fondo, mucho más el fondo que la forma. Entonces, claro, ¿cómo no, querido, cuando nos somos inconscientes y no nos preparamos, cometemos estos errores, ¿no? Hablabas de cómo comunicarte con una pareja o de cómo decirle a los hijos. A veces tienes planeado todo tu discurso también y no te sale porque no trabajas la emoción, ¿no? Tenemos cosas muy reactivas, ¿no? Yo, por ejemplo, caigo mucho en este caso de reaccionar ante un impulso que no me esperaba, ¿no? Y entonces decir también yo y seguir hablando y eso, y a lo mejor mi ejercicio es, bueno, no a lo mejor lo sé, el silencio y la contención y la reflexión y echar un paso para atrás, ¿no? Y así cada uno, de acuerdo a nuestra personalidad, está muy bien descrito en el libro cómo tenemos que ejercitar este alto, ¿no? Y esta introspección y este respirar y esta parte casi, casi postural de conciencia de uno, porque eso es lo que te permite decir hacia dónde voy o si no lo estoy logrando bien, qué tengo que redireccionar para que funcione mejor. ¿Qué tanto viene en Comunica con Éxito esto? Que nosotros podamos educar a ese subconsciente, controlar nuestras emociones, conocernos más, porque está lleno además de ejercicios que quiero que nos platiques y que están como muy puntuales y sobre todo cuestionarios, invitaciones así. ¿Qué tanto eso permite que no seamos tan reactivos, que no nos equivoquemos, que no causemos algo o alguna herida con nuestras palabras, porque muchas veces queremos comunicar una emoción y somos muy poco atinados en lo que queremos decir y a lo mejor herimos una relación porque no usamos la palabra correcta o porque no tuvimos dominio de nosotros mismos y afectamos eso que tanto queremos. Pues está totalmente, totalmente incluido. Y por dos aspectos. Por un lado, obviamente porque la comunicación no es solamente hablar, es también escuchar. Y entonces tenemos que desarrollar esa capacidad de entender a nuestro interlocutor y de generar pues esa comprensión de lo que nos quiere decir más allá de las palabras, entendiendo realmente cuál es el mensaje que hay detrás de lo que nos dice. Y eso es algo que podemos obviamente desarrollar y obviamente podemos programar a nuestro subconsciente para que nos lleve a que con mucha más facilidad podamos conectar con el sentido del mensaje de nuestro interlocutor. Entonces, los silencios son muy importantes. El saber escuchar es fundamental para saber comunicar. Y después, por otro lado, como bien decías, hay muchas veces que se activan en nosotros unos resortes a nivel emocional que nos llevan a perder el control. Pues bien, eso, lo normal es que lo que haya detrás sean traumas emocionales y bloqueos emocionales, que son dos tipos de memorias emocionales que tenemos en nuestro subconsciente y que a través de los ejercicios que hacemos en el libro somos capaces de liberarlas. Es decir, cada uno en su casa lo libera. Y en el momento en el que liberas esas memorias, ese resorte que se activa en ti en determinadas situaciones y que te impide tomar el control a nivel racional, porque en el momento en el que conectas con una emoción de miedo, de angustia o cualquier otra, tu subconsciente está inhibiendo la activación de los lóbulos prefrontales, que es donde tenemos esa capacidad de pensar y de razonar, porque estamos activando el hemisferio derecho con la respuesta emocional, perdón, exacto, en la respuesta emocional que toma el control en ese momento, pero inhibe esas otras áreas del cerebro que son fundamentales para poder comunicarnos, para poder pensar, para poder razonar, para poder encontrar soluciones a los problemas. Entonces, si nosotros somos capaces de eliminar el activador de esa respuesta emocional, que pues habitualmente son traumas, bloqueos emocionales, puede haber otras, pero estos son los más comunes, pues entonces somos capaces de controlar esas respuestas. Somos capaces de eliminar ese impulso emocional que se activaba en esos momentos y entonces recuperamos nuestra libertad mental y emocional. Y entonces podemos comunicarnos de una forma mucho más fluida y siendo más nosotros mismos. Con lo cual es un proceso el que hacemos con el libro
en el que no solamente aprendes cómo tienes que llevar a cabo la comunicación, cómo tienes que prepararla, sino que te lleva a prepararte interiormente, a programar tu subconsciente para recuperar el control, para que no te condicionen esas memorias, sino que tú seas capaz, con unas creencias nuevas, de controlar la situación en el momento en el que te vas a comunicar. ¿Por qué es importante, querido Ricardo, comunicar de corazón a corazón? ¿Qué estamos haciendo cuando nos abrimos a la posibilidad de que el otro también entienda nuestras emociones y no por eso somos vulnerables? Al contrario, ¿no? ¿Cómo mostrarnos fuertes con un corazón abierto que quiere recibir algo que lo nutra y también que quiere dar? ¿Por qué es tan importante esta comunicación de corazón a corazón? Pues mira, Paulina, lo importante es la coherencia. Es decir, que la comunicación de corazón a corazón sale cuando somos capaces de vivir en coherencia, cuando somos capaces de transmitir desde nuestra esencia. Porque una cosa es intentar transmitir a través de aquí, a través de datos, de fingir, de actuar, pero el subconsciente de nuestros interlocutores lo perciben. Cuando no somos nosotros mismos, cuando estamos interpretando, cuando estamos actuando, queda esa sensación de, sí, sí, pero hay algo que no. Es decir, los argumentos me encajan, pero hay algo que no me acaba de llegar, ¿no? Entonces, esa incoherencia es fundamental para destrozar la comunicación. Es decir, cuando no hay coherencia, es difícil conectar. En cambio, cuando hay coherencia, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero esa coherencia se valora. Nosotros valoramos la coherencia en los demás y nuestro subconsciente mucho más, porque entonces se permite establecer la conexión, se permite establecer el vínculo y para poder establecer ese vínculo lo tenemos que hacer siendo nosotros mismos, no actuando, no interpretando, sino conectando con nuestra esencia. Y de ahí esa importancia de establecer la comunicación a ese nivel. No de cerebro a cerebro, no de parte racional a parte racional, no transmitir datos, sino transmitir la esencia. Cuando, por ejemplo, si una persona quiere vender, se tiene que vender ella. Es decir, le tienen que comprar a ella, venda lo que venda. No tiene que comprarme lo que estoy vendiendo. No, no. Es decir, que si tú después quieres vender otra cosa, que te También te la va compren a a comprar ti. esa persona, claro, porque es Claro, valor, es lo que vales tú. claro, porque conecta contigo, no conecta con lo que estás vendiendo, ¿no? Entonces, eso a todos los niveles, porque al final estamos vendiendo todo. Es decir, cuando estamos relacionándonos pues dando cariño y recibiendo cariño. Es decir, estamos entrando en una interacción en la que estamos, pues eso, intercambiando cosas. Y lo mismo con nuestros amigos, y lo mismo en el trabajo, y lo mismo en todas partes. Entonces, si nos lo planteamos de esa manera, cuando conectamos de corazón a corazón, cuando nos permitimos ser nosotros mismos, es cuando podemos tener relaciones profundas con los demás. Es cuando la comunicación realmente alcanza unos niveles que trascienden y que realmente son sostenibles en el tiempo. Cuando no hay coherencia, no es sostenible en el tiempo. Es efímera esa comunicación. En cambio, cuando hay coherencia y se genera el vínculo, permanece aunque pasen los años. Como nuestra comunicación, querido, que permanezca aunque pasen los años. Mira, ya hasta volteé el libro. Qué emoción, querido Ricardo Iris. Gracias por estar en estas charlas con café. Comunica con éxito. Está en todos los Sanborns del país. Me encanta lo que hizo Sirio con la edición. Los felicito y bienvenido a México. Ya quiero que vengas aquí, ya te quiero abrazar, ya quiero tomarme un cafecito contigo en otros Sanborns. Mira, este es Condes de Jala. ¿Viste qué bonito es? Está en el Precioso. centro histórico en la calle de Venustiano Carranza. Así es que aquí te voy a invitar, nos vamos a tomar nuestro cafecito de Sambors o un té, lo que tú quieras. ¿Mm? En mi caso será un té. Exacto, nos tomamos un tecito y conversaremos más. Pero por lo pronto, queridas y queridos amigos lectores, está ya este Comunica con éxito en todos los ambos del país. Sigan a Ricardo Eris en sus redes. Es una gente que vale la pena de seguir de cerca, que da muchísimo, siempre generosamente y que nos hace aprender mucho más. Gracias por estar en estas charlas con café y nos vemos en la próxima o con té.